Problema de un capacitor plano. Las armaduras de cierto capacitor plano son placas metálicas cuadradas de lado A de 30 centímetros, separadas una distancia de 1 centímetro. Si este capacitor se carga con una diferencia de potencial de 2000 voltios, nos piden a, aplicando la ecuación de Laplace, hay el potencial eléctrico en el interior del capacitor. Luego, hay la intensidad de campo eléctrico E en dicha región. B. Obtenga la capacitancia del capacitor despreciando los efectos de borde. C. A continuación se aísla el capacitor cargado de la fuente de tensión y se separan las armaduras hasta una distancia de 3 centímetros. Con este cambio nos piden cuál es la magnitud de carga en cada una de las armaduras del capacitor, cuál es la diferencia de potencial final entre las armaduras del capacitor y qué trabajo hubo que realizar para separar las armaduras del capacitor. Resolución. De acuerdo al enunciado, la diferencia potencial entre las placas del capacitor es 2000 voltios. Asumiremos que una de las placas está conectada a tierra y la figura correspondiente es la siguiente, donde tenemos dos placas cuadradas de 30 centímetros separadas 1 centímetro, una conectada a tierra y la otra a un potencial de 2000 voltios, cuya permitividad es epsilon sub 0, y donde vemos que la intensidad de campo va de mayor a menor potencial. A. Cálculo del potencial eléctrico aplicando la ecuación de Laplace. En este caso, la función potencial solo depende de la variable x, entonces la solución a la ecuación de Laplace viene dada por el potencial en función a x sería igual a ax más b, esta sería la ecuación número 1. Las constantes a y b se hallan aplicando las condiciones de frontera siguientes. Primera condición, si x es igual a 0 y el potencial eléctrico es igual a 0 voltios, entonces despejando b sería igual a 0. Si x es igual a 0,01 metro y el potencial es 2000 voltios, entonces despejando la ecuación número 1, tendríamos que A es igual a 200.000 voltios. Reemplazando las constantes A y B en la ecuación número 1, tendríamos que el potencial en función a X sería igual a 200.000 X voltios. Para hallar la intensidad de campo eléctrico utilizamos la siguiente ecuación, donde la intensidad de campo eléctrico es igual a menos la gradiente del potencial. Reemplazando la ecuación del gradiente en coordenadas cartesianas, tendríamos la siguiente expresión. Como el potencial solo depende de la variable x, y es el potencial en función a x igual a 200.000 x voltios, hallado anteriormente, la ecuación anterior quedaría de la siguiente forma, donde la intensidad del campo eléctrico sería igual a la derivada del potencial con respecto a x. Y esto sería igual a menos 200 kilovoltios por metro en la dirección x. En la parte B nos piden el cálculo de la capacitancia del capacitor plano. Por definición, la capacitancia viene dada por la carga sobre la diferencia de potencial, donde la carga es sigma por A. Reemplazando la carga, tenemos que la capacitancia es igual a sigma por A sobre la diferencia de potencial. Esta sería la ecuación número 2. Se sabe que la densidad de carga superficial viene dada por sigma, que es igual a epsilon sub 0 por E. De la parte A, se halló que la magnitud de la intensidad de campo eléctrico es igual a 200 kilovoltios por metro. Luego, la densidad de carga superficial es igual a sigma, que es igual a epsilon sub 0 por 200 kilovoltios por metro. Reemplazando
En la ecuación número 2 tendríamos que la capacitancia sería igual a 79,65 picofarads. En la parte C se ha separado a las placas 3 centímetros y sigue una conectada a tierra y la otra a un potencial 2 que depende de la distancia. Con este cambio nos piden el cálculo de la magnitud de la carga eléctrica en cada una de las armaduras del capacitor. Como el capacitor cargado se aísla, entonces la carga eléctrica en cada armadura se mantiene constante y el campo eléctrico sigue siendo uniforme. Es decir, que la magnitud de la intensidad de campo eléctrico sería 200 kV por metro. Como sabemos, la carga es igual a sigma por A y sigma es igual a epsilon sub 0 por la magnitud de la intensidad de campo eléctrico. Entonces tendríamos que la carga es igual a epsilon sub 0 por la magnitud de la intensidad de campo eléctrico por el área. Reemplazando los valores de epsilon sub 0, la magnitud de la intensidad de campo eléctrico y el área, obtendríamos que la carga es igual a 159,3 nanocoulomb. También nos piden el cálculo de la diferencia de potencial entre las armaduras, cuando la distancia es 3 centímetros. Como ya tenemos la ecuación de la función potencial, por condiciones del problema, para un x0 tendríamos que el potencial sería 0 voltios y reemplazando x igual a 0,03 metros, tendríamos que el potencial sería igual a 6000 voltios. Luego, la diferencia potencial será entonces 6000 voltios. También nos piden el cálculo del trabajo realizado para separar las armaduras hasta la distancia de 3 centímetros. El trabajo realizado es igual a la diferencia de energías electrostáticas, final e inicial, almacenadas por el capacitor plano. Se sabe que la energía de un capacitor viene dada por un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Para el capacitor plano sin dieléctrico, su capacitancia viene dada por epsilon sub 0 por el área entre la distancia. Así tendríamos que la energía es igual a un medio de epsilon sub 0 por el área entre la distancia por el voltaje al cuadrado. Reemplazando los valores de epsilon sub 0, área, distancia y voltaje, obtenemos que la energía sería igual a 478,1 microjoule, pero nos piden el trabajo realizado o la variación de energía. Como sabemos que la energía inicial es igual a 0, entonces el trabajo realizado sería igual a 478,1 microjoule.